La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, del verso 1 al 5, lee de la siguiente manera. The Gospel of Matthew, chapter 17, verse 1 through 5. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. And after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and brought them up into the high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his remains was white as the light. And behold, there appeared before them Moses and Elijah, talking with him. Then asked Peter and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou art wilt, let us make here the tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. And while he yet spoke, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Puede sentarse, amado, en esta hora. You may be seated, my brothers. Que at this sea moment. esta palabra viva y eficaz This en word el be living corazón de and todos. active in the hearts of everyone. Tengo que aprovechar el momento de esta presencia hermosa I take advantage of this beautiful presence para decir lo grande y lo hermoso que es Jesús. say how great and beautiful Jesus is. Nosotros no estamos en este lugar por una casualidad de la vida. We are not in this place out of coincidences of life. Nosotros no somos una casualidad ante Jesús. We are not a coincidence before Jesus. Nosotros somos una razón de ser. We are a reason to be. Nosotros somos un motivo. We are a motive. Tu vida es una razón de ser. Your life has a Tu vida reason es to un be. motivo en las manos de Dios. Your life has a motive. Hoy in the nosotros hands nos of God. encontramos en esta casa Today we find ourselves in this adorando house, y glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. praising and glorifying the Father, the Son, and the Holy Nos Spirit. encontramos dándole loor y pleitesía al All cielo. duty and honor to heaven. Nosotros sabemos dónde estamos parados. We know where we are standing. Nosotros sabemos lo que ha significado Dios en nuestras vidas. We know what God means for our lives. Como dije hace unos minutos o unos segundos atrás, As I said a few seconds ago, no somos una casualidad. we are not a coincidence. Usted no nació por casualidad. You were not born out of Usted coincidence. no nació por casualidad. You were not born out of Usted coincidence. nació con un propósito de Dios. You were born with a purpose Su from vida God. encierra Your life de encompasses parte de Dios un from propósito. God a purpose. El encontrar ese propósito, And finding that purpose, el poder llegar a encontrar lo que o hacer lo que Dios to encounter and do what God wants, tiene para ti, what He has for you. eres tú quien eres responsable It is you who is responsible de acercarte al Señor of getting near the Lord y decirle a Dios: and telling God, mi vida es tuya, my life is yours. haz conmigo como quieras. Do with it as you want.
Llévame a la mesa del alfarero. Take me to the potter's table. Ponme ahí en la rueda del alfarero. Put me in the potter's wheel. Toma mi vasija, toma mi vida. Take my vase, take my life. Rómpela. Break it. Rómpela Break it. y hazla de nuevo. And make it anew. Rómpela Break it. y hazla de nuevo. And make it anew. Yo no nací para ser lo que soy hoy. I was not born to be who I am. Yo no today. nací para vivir como vivo hoy. Was not born to live Yo no how I viví live. para ser una mujer de sufrimientos, I was not born to be a un woman hombre of suffering. de sufrimiento. Man of suffering. Yo no nací I was not born para llevar una marca en mi cuerpo. to have a mark on my body. Yo no nací para que nadie me señale I was not born to be judged como un hombre as a man sin Cristo, without Christ, sin esperanza. without hope. Yo no nací I was not born para ser obstáculo de to nadie. be an obstacle for Yo anyone. nací I was born porque hay un propósito because there is a purpose tuyo como Dios en mi vida. for you as God in my life. Méteme a la mesa del alfarero, a la rueda del alfarero. Put me in the potter's wheel. Rómpeme Break me y hazme de nuevo. and make me. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? I can praise the glory of the Lord. Eso es lo que el Señor desea de la vida de todos y cada uno de nosotros. That is what the Lord desires of the life of each and Hacer every de one of nosotros us. vasijas nuevas. To make us new vases. Hombres y mujeres con propósitos en la vida. Men and women with purposes in life. Nunca es tarde It's not late. para alcanzar la salvación que nos brinda Jesús. It's never late to reach the salvation Nunca that es Jesus tarde gives para us. encontrar el camino It's never too late to find que the Él way tiene señalado para nosotros. that He has designed for us. Tal vez has caminado mucho, has ido allá, has venido acá, Maybe you walk for a long time from there to here. has sido agolpeado por las tormentas de la vida, You've been struck by the storms of life, por los sufrimientos de la vida. by the suffering of life. Tal vez nunca has visto Maybe you've never seen cómo renace en ti la justicia de Dios. how the justice of God is Pero reborn yo quiero in you. decirte en esta hermosa But hora I want to tell you at this que el time, Señor quiere renacer en ti como una luz brillante. the Lord wants to reborn in you a El bright, Señor quiere shiny que tu light. vida cambie. He wants your life to change. El Señor quiere que tus pensamientos He wants your thoughts sean pensamientos de bien y no be de mal. thoughts of good and not evil. Que tus pensamientos sean de paz y de That your thoughts justicia. are of peace Él and quiere justice. quitar de tu corazón el rencor. He wants to take that grudge Él from quiere your heart. quitar de tu corazón el odio. He wants to take hate from Él your quiere heart. quitar de tu corazón esa raíz de amargura. He wants to take those roots of Él evil quiere from your quitar heart, de tu the bitterness. corazón He wants to take from lo your que te heart impide amar, what prevents you lo que from te loving, impide ser feliz, prevents you from being lo que te joyful, impide que haya una sonrisa en tus or labios. prevents you from finding a smile Él quiere on your quitar lips. de ti He wants to take lo que from te you roba el sueño en las what noches. robs your sleep Él at quiere night. quitar de He ti wants to take from eso you que has llevado por tanto that tiempo en tu vida, you have carried for so que ha long in your marcado life. tu vida de una forma negativa. Has marked your life in a negative way. Él quiere quitar de ti. He wants to take it from you. Él vino con un propósito. Came with a purpose. Propósito de Jesús al venir a este mundo The purpose of Jesus in coming to this world fue para traerle luz a este mundo, was to bring light to this para world, traerle esperanza al mundo, bring hope to the world. para que el hombre que vivía sin fe For the man who lives y without sin faith esperanza and without hope encontrar una razón de vivir. to find a reason to live. Toda persona Every person en algún momento dado de su at vida a given moment in their lives, ha tenido que mirar al cielo. they've had to look up to heaven. Unos le dicen Dios, Some say God, otros les dicen eterno, some say otros eternal, le dicen luz some say light, y muchos otros nombres. and many other names. Él es Jehová, He is Jehovah, Dios God, todopoderoso, all powerful, omnisciente, omniscient, omnipresente. omnipotent. Él lo puede todo. He can do it all. Él es el alfa He is the Alpha y él es la omega. and the Omega. Él es el He principio is the beginning y él es el fin. and He is the end. Él es la razón de nuestra He is the existencia. reason for our Él es la razón de existence. nuestro vivir. The reason for Es la our razón living. por la cual tú estás aquí The hoy. reason for why you are here. Jesús vino a este mundo Jesus came to this world con un propósito definido. with a defined purpose. Desde su nacimiento fue perseguido para matarlo. Since His birth, He has been persecuted. Desde antes que se formara en el vientre de María, Because before He was formed in Mary's womb, ya estaba sentenciado a muerte. He was already sentenced to die.
nació, He was born. tuvo una muerte, un nacimiento humilde, He had a humble birth, rodeado de animales surrounded by animals y de unos pastores and shepherds que fueron impactados por la presencia de los ángeles. who were impacted by the presence of dijeron, the angels, who told them, Ha nacido en Belén el Salvador del mundo. the Savior of the world has been born in Bethlehem. Y ellos caminaron hacia Belén, And they walked to siguiendo la Bethlehem, estrella, following the star, llevando en sus manos taking in their hands tiernos corderos their lambs, para ofrecerlos offered them a los pies del Maestro. at the feet of Y the allí Master. llegaron y encontraron un nacimiento And they came and they found the birth en un lugar maloriente, in a place not good en un smelling, lugar que nadie hubiera querido a nacer place allí. nobody would have wanted to be born there. Pero Él quiso nacer allí. But he wanted to be born there. Él quiso nacer allí He wanted to be porque born desde lo más humilde because from the most humble, Él iba a nacer, iba a crecer he would be born and grow para mostrarle al mundo to show the world cuál era la razón de su existencia. what was the reason for his existence. Desde allí Él estaba amenazado a muerte. From there, he was sentenced Herodes to quiso die. matarlo. Herod wanted to kill El him. enemigo no quiso que Jesús naciera The enemy didn't want Jesus to be born porque el nacimiento de Jesús implicaba salvación, because his birth implied salvation, libertad, liberty, esperanza, and hope, vida, life, transformación, transformation, todo lo que es positivo, everything that's positive, todo lo que da ánimo, everything that gives todo lo que le da encouragement valor a las cosas. and give value to things. Eso es Jesús, That is Jesus, el que te hace mirar el mundo de una forma distinta. who makes you look at the world in a different manner. Hay gente que se levanta por la mañana y ve el cielo oscurecido People get up in the morning and see the dark sky y dicen qué lindo está el cielo. and they say the sky is beautiful. Y alguien le podrá decir, pero si está nublado y va a llover. And someone said it's cloudy, it's going to rain. Qué lindo está el cielo. Sky is so Pero tú beautiful, no ves que no se ve ni siquiera un resplandor de but luz. you don't even see a bit of sunlight. Oye, pero es que cuando nosotros miramos el cielo nublado, But when we look at the cloudy sky, nosotros no nos podemos fijar en esa nube que nos va a traer agua. Nada we más. cannot focus on that cloud that's Nosotros going to bring tenemos us que water. saber que detrás de esa nube We know that behind that hay un cloud, sol que alumbra, there is a shining sun. hay un universo There's a que universe se abre that is open ante nuestros ojos y Before our ante eyes. nuestra vida in our lives para decirnos lo eterno y to tell us about the poderoso eternal que es Dios. and how powerful God is. Cuando miramos el cielo oscuro, When we look at the dark es cuando skies, más it's when we tenemos que poner en práctica nuestra fe y nuestra confianza en Dios. need to put our practice De and faith saber in que God esas the nubes most. se van a disipar, Knowing that those clouds will be que dissipated. veremos la luz del We Señor. will see the light of the Lord. Cuando nuestra vida When our life se encierra en el quebranto, is enclosed in se brokenness, encierra en el dolor, is enclosed in en pain, el sufrimiento, in the suffering, en la escasez, in the en scarcity, la enfermedad, in the es sickness, cuando podemos nosotros decir, is when we can say, el que está con nosotros the one who is es with más us poderoso que el que está allá. is more powerful than the El one que está who's over conmigo there. The one with me Es el que me va a sacar adelante, will take me porque Él forward ha prometido, because He has porque promised. Él ha prometido, He has promised. porque Él ha prometido, Because He has promised. porque Él ha prometido, Because He has promised. serme Be fiel, faithful serme fiel Be faithful. y estar conmigo and hasta la be with muerte. me until death. Jesús Jesus emprendió un ministerio carried on a ministry en medio de un pueblo enfermo. among the sick people. Esa va a ser predicadora. She's going to be a preacher. Tiene sangre de predicadora. She has preacher's blood. Es la primera vez que la veo corriendo por ahí. It's the first time I see her running around. ¿Tiene papá y mamá esa nena? Do you have a mom and a dad? ¿Tiene abuelo? Does she have a grandparents? Me dan ganas de soltar el micrófono y tirarme al piso con ella ahí para que... I'm about to let go of the microphone and get on the floor with her. Un mundo lleno A world full de oscuridad, of darkness con un futuro with a future turbulento. turbulence. Eso fue lo que encontró Jesús. That's what Jesus found. Y encontró hombres y mujeres He found men and women que tal vez nunca nadie who perhaps no one les señaló sus valores. ever judged them for their values.
Tal vez nunca nadie Maybe no one ever le resaltó sus spoke to them capacidades. their capacities. Y tal vez estaban encerrados Maybe they were enclosed en lo que aprendieron, en lo que la vida le enseñó. in what they learned from what life taught them. Unos a ser pescadores, Some to be fishermen, otros a ser negociantes, some to be businessmen, otros a ser recaudadores de impuestos, iba a decir ladrones. others to be tax collectors. I almost call them robbers. A los recaudadores de impuestos en el Tax tiempo collectors de in the Jesús times of Jesus. se les conocía como ladrones, They were known as thieves. porque colectaban para el gobierno y para ellos. They collected for the government and for themselves. Muchos Many de ellos of them, no tenían un señalamiento positivo. they had no positive judgment. Me disfruté la pantomima I enjoyed dos the veces porque yo vi el video de allá y el de hoy. pantomime because I saw the video there and the one from today. Esto es un monstruo. You're great. Siga You're ahí, awesome. papá. Keep on moving Este es el forward. ejemplo para muchos. You're an example for many. ¿Qué Bad Bunny, ni Bad Bunny, de qué cosa por ahí? No Bad Bunny. Jóvenes como ustedes son los que busca a Dios Young people like you para is what God avergonzar a ese wants mundo. for Para advances of the avergonzar a world, ese mundo. to shame the world. El talento no está allá. The talent is not El from there. talento no está en los millones. The talent is not in the El millions. talento no está en la fama. Talent is not El in the talento fame. está en lo que le damos a Dios, Talent is in what we give en to lo que God. podemos hacer por Dios. Y And ese what we paga can do bien. for God, and He pays well. Sigue para adelante, papá. Keep moving forward. Qué grandes cosas tiene Dios contigo. God has great things Vas a for you. dejar a medio mundo con la boca abierta tú. You will leave half Porque the usted es world predicador. with the jaw dropped Porque because para you're eso a Dios te preacher. llamó, That's what God para called ser you, ejemplo a to otros be an jóvenes. example to other youth. Créelo, Believe it. créelo. Believe it. Y el que te venga a decir lo contrario lo reprendes en el Whoever nombre de says the Jesús. contrary, I rebuke Ponle them la in the mano. name of Jesus. No le Put haga your así, hand. hazle así. Don't do like that. Do like this. Creo en ti, ¿sabe? I believe in you. Usted tiene que empezar a creer en usted You también. need to believe in yourself as well. Usted no crea en lo que la gente le ha dicho que usted es, Do not believe what people o en say lo que you usted are. creció escuchando What you desde grew que era up un niño. listening since you were a child. Usted tiene que creer en lo que Dios quiere que usted logre en la vida. You need to believe in what God wants you Los to que accomplish seguían a in life. Jesús. Those who follow Jesus. Nadie le había dado crédito en su vida No one gave them credit in life. y pensaron que solamente And they thought that only iban a ser lo que eran. they would be what en they aquel were tiempo. in that time. Pero sin embargo no sabían Regardless, they did not know. que había alguien que los iba a identificar, There was someone who would identify them, que los iba a mirar de lejos who would look at them from afar e iba a saber inmediatamente para qué eran buenos. and would immediately know what they were good for. El Señor te mira de lejos y sabe para qué tú eres bueno. Looks at you and He knows what you're good for. Y lo que no pueden ver los hombres con sus ojos naturales, And los what ve man- Dios con sus ojos What man espirituales. cannot see with natural eyes, God de lo sees with vil. spiritual eyes. Y de lo vil And from the y de lo outcast, from what despreciado was despised por el mundo by the world, ha escogido Dios God has chosen para avergonzar a los to sabios, shame the para wise, avergonzar a los to sabios. shame the wise. ¿Cuántos alaban esa gloria? How many can praise that glory? Los discípulos The disciples, fueron escogidos, they were chosen. como dije anteriormente, detrás de redes que eran pescadores, Like I said before, after recaudadores de the impuestos nets, they were fishermen, they were tax y otros collectors, oficios. and other jobs. Vagos no eran, They were not lazy. porque el Señor no llama a vagos. The Lord does not command lazy people. Yo le voy a confesar algo a usted. I will confess something to you. Yo tenía ese temor cuando Dios me llamó. I had that fear when God called me. Yo no había dado un tajo ni en defensa propia. I had not Como even dicen por struck ahí. in self-defense. Yo no era un tipo trabajador. I was not Y a cuando yo worker. vi esa porción bíblica que Dios no llamaba vago, yo dije, pero ven acá. And when I saw that biblical portion that God does not Y love me the dio con lazy, irme a trabajar. I said, well, guess I'm going to have to go to work. Créame que fue así. Believe me, that's how it Me was. dio con irme a trabajar. I had to go to work Porque como la Biblia decía que Dios no llamaba vago, because the Bible yo said that estaba God en doesn't ese- love ahí. the lazy. yo crecí And sin I hacer grew nada. up
without doing anything. jangueando en la plaza del pueblo, Hanging out in the town plaza, the haciendo de town todo square, menos trabajar. doing anything else except for Y working. me fui a trabajar. And I went to Y work. me rompí la espalda. And I broke my back. Y me partí un dedo And I broke a finger. para que no trabajara más. So I wouldn't work anymore. Porque Dios me había llamado al ministerio y And tenía que God called me enfocarme. to Y the créanme que ministry. fue así, ¿sabes? And I had to focus on the ministry. Believe Dios no me, llama that's what it vagos. was. He doesn't call it lazy people. Pero Dios llama a hombres y mujeres He does call men que and women lleven, que crean en Él, who believe que in sean Him, capaces who are willing, de able abrir la boca to open their mouths y hablar de las grandezas del Señor. and speak about the greatness Hablar of de the Lord. las grandezas del And Señor. speak about the greatness of the Lord. Mire que al hombre le cuesta hablar de Dios. Look how hard it is for man to speak about God. Qué difícil es para el hombre How decir algo difficult it de is for Dios. man to say something about God. Si cuando nosotros mencionamos y hablamos a Dios, When we mention and we speak about lo que God, sale de nuestra boca what comes from our mouth es esperanza y es vida para otros. is hope and life for Yo les others. decía a ustedes hace un tiempito atrás I aquí told you guys a long time ago de lo bien que predican los borrachos. of how good the drunkards preach, De bien que predican los borrachos. of how good the drunks preach. Yo no sé si usted ha oído un borracho I predicar. don't know if you ever heard a drunk preach. Yo nunca he oído un You've borracho never heard a predicar. drunk preach? Los borrachos en las barras se sientan y comienzan y cogen al que está de frente. And they grab the person Y le by dice, them, pero ¿qué tú haces aquí? and they said, "But what are you doing here, man? ¿Por qué tú estás jugando tus peras en esas copas y eso no te va a dar nada? Why Mira are you cómo estoy wasting your yo. things in the drinks? That's not gonna give you anything. Look at me. ¿Dónde está tu mujer ahora? Where's your woman right now? ¿Dónde están tus hijos? Where are your children? Mira que no te pase como a mí, Don't let it happen to you like que it los did to tengo me. abandonados, I have abandoned them. que no los he visto por semanas. I have not seen them in weeks. Chicos, déjate de estar bebiendo y vete para tu casa. Stop drinking and go home Y busca a Dios. and seek God. Hay gente convertida en las iglesias hoy que son predicadores, People converted in the que churches son who are pastores, que preachers, son who are evangelistas, pastors, que who son are misioneros, evangelists, who are que les predicó missionaries, un borracho. who were preached by a drunk. Alabado sea Dios. Ahora no le vaya a dar a usted con irse por ahí. Now don't No, go. no, 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 Now no. don't go yourself. Oremos por ellos para que Dios los saque de allí, los Let's salve, preach for them to God to take them los out salve. of Y there. también he And save them. escuchado de predicadores And I've heard of preachers que le dieron la espalda a Dios who turned their backs to y se God. fueron a una barra a They beber went to a bar to drink, y la barra cogió fuego and the bar caught y se fire. quemó todos los que estaban y encontraron. And everything Eso es una that was historia burned. que yo la viví That's a story that I porque lived. conocí la persona, Because I knew the person. conocí su esposa, I knew their le di wife. clase en el instituto. I gave him Bible class Un at institute. predicador A preacher reconocido de la República Dominicana recognized from Dominican Republic. que lo consideraban como un Gille Ávila. He was considered to be like G.J. Avila. Tenía una doble vida He lived a double life. y en una ocasión se metió a una barra en Nueva York And on one occasion he went to a bar in a New beber. York to drink. Cerraron las puertas con candado They locked the doors y with el lugar the cogió locks. fuego And the place caught fire. y todos quemaron y se quemaron y cuando lo encontraron a él lo encontraron agarrado a la reja tratando de salir. And everybody burned. And when Óigame, they yo no found sé him, they por qué found him traigo esta holding palabra, on to pero the si esta rails, palabra es para ti, atesórala en tu corazón. trying to get out. I don't know whose Es word this is, mejor but no this is haberle for you. conocido que conocerlo y apartarse de él. Treasure it in your heart. It's better to not know Con Dios him than no to know juegues, him no and be juegues con Dios, astray. juega cualquier otra cosa, pero con Don't Dios no play with juegues. God. Play with anything else, but do not play Sírvele a with Dios. God. A Serve Dios le God. servimos en espíritu y en We serve verdad. him in spirit and in truth. Y el que le sirve a Dios en espíritu y en verdad es muy difícil And those who serve him in spirit and in truth, it is very difficult que le dé la espalda. to turn their backs to him. Entre los discípulos de Jesús, And among the disciples of Jesus, habían 3 de ellos que siempre sobresalían. 3 of them always stood Uno de out. ellos era Pedro, One of them was Peter, Jacobo James, y Juan su hermano. and John, his brother. Tenían de parte de Dios una gracia especial. They had a special grace from God. Jesús los consideraba a ellos Considered them de una manera muy especial. in a special way. Ellos tuvieron momentos They had moments. en los cuales vieron manifestaciones del Señor, They saw que los manifestations demás of the no Lord las vieron. that the others did not. Pero ellos eran los portadores, los que luego llevaban But they were the ones who would be later to bring el testimonio del milagro y de la obra Testimony hecha por el Señor. of the miracle El and the Señor work done by the tenía una Lord. característica muy There especial was a characteristic about the Lord that was very y era special. que el Señor siempre buscaba los lugares altos donde He estaba, always seeked the high places para orar, to pray, para predicar, to preach,
Cuando se habla del sermón del monte, when we speak about the Sermon on the Mount, Jesús estaba en una montaña y luego toda la gente sentada a la falda de la montaña. he was in the mount, in the top, and the people were sitting. Allí estaba el sermón de las bienaventuranzas. The Beatitudes were there. La The multitud sermon. sentada a la falda de la montaña The y él en multitude lo alto de la montaña predicando. We're sitting at the base of the mountain, and he was in the top of the mountain preaching. Nosotros siempre tenemos que entender que al Señor no lo vamos a mirar, no lo vamos a encontrar mirando hacia el suelo. We always need to understand that we will not find the Lord looking to the ground. Y que si hay algo que distingue al creyente, There's someone that distinguishes the es que el believer. creyente siempre anda con su cabeza en alto. The believer always has their head Porque a held nosotros high. no nos tiene que avergonzar nada en este mundo. Because we cannot be shamed by anything in A this nosotros world. nada nos Nothing debe de To avergonzar en este shame mundo. us in this world. Nosotros somos hijos de un rey, We de are un the Dios sons, poderoso. children of a king, a Y si powerful nosotros God. somos hijos de Dios, And if we are tenemos que andar children of mirando al God, cielo. we need to walk looking to Alabado heaven. sea Dios para siempre. Praise the Lord. Jesús siempre buscaba los lugares altos. He always sought the Y high en un places. momento dado And in subió one moment, con Pedro, Juan y Jacobo. he went up with Peter, Y James, dice que los and llevó a John, un monte alto. and he took them up to a high mountain. Y al llevarlos a ese monte, And when he took them up to that mountain, aconteció algo something happened que estremeció la vida de aquellos discípulos. which shook the lives of those disciples. Algo que tal vez ellos nunca habían soñado. Something perhaps they had never dreamed. Algo que iba a ser una revelación tan poderosa que al día de hoy Powerful revelation that till today todavía tenemos que hablar y predicar de ella. we still have to speak and preach about it. Jesucristo subió a aquel monte alto, Jesus Christ went up to that high mountain, llevando consigo a estos discípulos. taking with him these disciples. Aquellos discípulos que le dije al principio Disciples who I said at the beginning, que tal vez no tenían una vida definida antes de ser llamados por Él. perhaps they had no defined life before they Pero were called by him. comenzaron en aquel llamamiento But they began in a that conocer calling los propósitos de Dios para la vida de ellos. to know the purposes of God Por for eso his es que el life, llamamiento their de life. Dios al arrepentimiento y a la conversión That's why God's calling to repentance es and la que nos conversion. ayuda a nosotros a comprender para qué somos útiles en este Help tiempo. us to understand why we are useful in this Para qué life, nacimos, why we were born, para qué Dios nos tiene aquí. why God has us Dios here. no nos tiene aquí para ocupar un espacio. He doesn't have us here to take up Bastante gente hay space. en este mundo. There's plenty of people in this world. Dios no te tiene a ti hoy aquí como una casualidad de la vida. He doesn't have you here as a Como coincidence dice la of life. canción, casualidades de la vida. Like the song says, En el Señor coincidences no of hay life. casualidades, There's hay no coincidence propósitos. of life. In the Lord, there's a Aquellos purpose. discípulos Those disciples, no era una casualidad que estuvieran allí con Jesús it was not a coincidence they were para there with ver Jesus lo que Jesús le iba a to see mostrar, what Jesus would show them, lo que Dios le iba a permitir ver. what God would allow them to see. Yo quisiera que en este día usted se llenara, I would like for you in this day to be que filled, llenara su mente to y su fill your mind corazón and your heart con el anhelo profundo with a deep desire de que Dios te muestre lo que quiere hacer for contigo, God to show you what He wants to do with you, de lo que Dios quiere que tú veas. of y what He conozcas. wants you to see. Hay cosas There are things que no nos permiten ver el propósito de Dios. that don't allow us to see the purpose of Situaciones God. en la vida, Situations in life, esos diagnósticos médicos que nos matan, medical diagnoses that kill us, esos problemas personales those personal problems con los hijos, en la with the casa, children at home, en el trabajo, at work, en el carro, con las the finanzas, car, with finances, que no nos permiten ver don't allow us to lo que see realmente Dios tiene para nosotros. what God really has for us. Que no nos permiten dar un paso de fe ante Él Don't allow us to take a step of y faith decirle al before Him Señor, quiero caminar en and tus tell the Lord, propósitos. I want to walk in your Quiero purpose. llegar donde tú estás. I want to get to where you're at. Y quiero llegar donde tú estás para alcanzar de ti tu bendición. And I want to get to where you're at to find the Estos blessing from discípulos you. These tuvieron la disciples, bendición de ser llevados a ese monte. they had the blessing of being taken Y to this allí, mountain. And there, En ese momento a solas con Jesús, in that moment alone ellos no with tenían Jesus, ni idea de lo They que had ellos iban a ver, no idea of that, de lo que iba a suceder en ese lugar. what would happen in that place. Yo no sé si usted I don't know puede if you pensar en este momento Can think at this moment qué pueda pasar en tu vida what could happen in your life en los próximos minutos. in the next couple of minutes. Estando en ese lugar, Being in that place, dice la Biblia que Jesús se transfiguró delante de ellos. the Bible says that Jesus was transfigured before them. Al transfigurarse, When He was transfigured, lo que significa es que cambió su aspecto, what it means is that His aspect changed. cambió el reflejo de su vida, lo que él era, lo que él
representaba delante de los ojos de sus discípulos. The reflection of his life, who he was, what Ya he la represented imagen que before the ellos disciples. tenían de él cambió. The image they had about him Cambió changed. su rostro. His face changed. Y su rostro fue tan resplandeciente como el sol. His face shone like the sun. Ellos comenzaron ya a mirar en They Jesús began to see in Jesus quién era él realmente. who he really was. Porque él es la luz Because del he is the mundo. light of the world. Él es la luz del mundo. He is the light of the world. Él vino y dejó su gloria He left his glory en el cielo up in heaven para venir al mundo a salvar al hombre. to come to the world Y to tomar save man and take un cuerpo humano, a human body a parecerse a ti to be like you y a ti, and like you, parecerse a ti. to be like you. Yo recuerdo que un tiempo yo era un muchacho, estaba en la plaza del pueblo y iban a hacer una procesión I en la remember iglesia when I was a católica. child in the town plaza and they were going to do a procession in Y the el que Catholic iba a ser Church. de Cristo se quitó. And the one who was going to play Christ Y quit. como yo era flaco, And since I was skinny, balbú, créame, I estoy had a big diciendo la beard. verdad. Believe me, I'm telling the truth. Alguien pasó Someone passed y me by vio sentado en el banco de la plaza and they saw me sitting in one of the y seats in the fueron y le plaza. dijeron a los que estaban haciendo el drama, allí hay uno que se parece a Cristo. And they told the people who were doing the play, there's Alabado one who sea looks like Dios. Christ. Y van a buscarme And they went to seek me. para que hiciera el papel de Cristo en la procesión que iban a The hacer. part of Christ in the procession. Y yo they would fui. do. And I went Y vi el ambiente and I saw the y le atmosphere. dije, espérenme que vengo ya. And I said, wait for me, I'm coming now. No volví. I didn't come back. Si, ¿cómo me iban a llevar a mí un mozalbete How would they a take me, la someone who has iglesia no a hacer el value to papel the de life, Cristo? to the church to play the part of Christ? Porque tenía el pelo largo y la barbita. Because I had a long hair and the beard. Jesús Jesus, tenía una imagen he had an image. y esa imagen se transformó. And that image was Una transformed. imagen que cogió lo que realmente era. An image that took what he La really luz. was. Resplandeció su rostro como el sol His face was y shining sus like the sun. vestidos And se his hicieron garments blancos were como la white luz. as the light. Aquello estaba, That was, en aquel momento aquellos discípulos estaban viendo in that moment, the disciples were seeing un periodo de transfiguración en Jesús a period of transfiguration y in Jesus. pudieron ver realmente quién era And Él they could really see who he was y qué significaba Él. and what he meant. Sus corazones comenzaron a temblar, Their hearts began to shake. comenzaron a sentir algo que tal vez nunca en la vida, They began to feel ninguna something otra that maybe persona never haya in life sentido. any other person has porque felt. ninguna otra persona ha vivido Because no other person has un lived momento como ese que ellos a vivieron. moment like the one that they lived. Porque el único que se asimiló The only one who was a ese similar momento fue Moisés to that moment was Moses. cuando subió al monte When he went up the y mountain allí estuvo ante la presencia de Dios and he was there before the y presence cuando of bajó God. And when he came con las down tablas de la ley, with the tablets of the law, dice que su cuerpo o su rostro the Bible says resplandecía that his face was de manera shining tal que no lo podían in ver. such a way that they could not see him. Pero Jesús But Jesus estaba pasando en un momento de gloria was passing a en su moment vida. of glory in his life porque estaba sintiendo nuevamente quién era Él, because he was feeling once again who he was viviendo and espiritualmente seeing quién spiritually era Él. who he was. Y dice la Biblia And the Bible says que aparecieron dos personajes that two people showed bíblicos up. allí. Two biblical people showed up. Apareció Moisés Moses y apareció Elías And hablando con él. Elijah talking with him. Cuando hablamos de Moisés, When we speak of hablamos Moses, del más grande caudillo que tuvo Israel. we speak about the biggest pillar that Israel had. Fue un gran pastor de ovejas. He was a great shepherd. Dios lo llamó God called him a pastorear a su pueblo detrás de las ovejas de su suegro Jetro. to shepherd his people Y after la Biblia the dice sheep que of his Moisés in-law, Jethro. fue el que sacó de Egipto a Israel And the Bible said that Moses y is lo the one who took pastoreó the por people of 40 Israel años en el desierto. out of Egypt and passed Y them tuvo for la 40 years experiencia de estar con un pueblo in the desert and had the que era un experience to be pueblo with a rebelde, people, duro de servir. rebellious people Era un and pueblo stubborn, que abandonaba a Dios por cualquier people who cosa. abandoned God for Era un anything, pueblo que siempre se estaba quejando. people who are always complaining. Tenemos sed,
We're thirsty. tenemos hambre, We're hungry. nos trajiste aquí a You morirnos. brought us here to Mejor die. hubiera sido que nos hubieras dejado allá en It Egipto. would have been better for us to stay in Allí Egypt. habían tumbas We had y nos has tombs. traído a morir aquí a And este you desierto. brought us here to die in the desert. Un pueblo que siempre estaba People who are always criticando y quejándose. criticizing Aquí no hay and gente así. complaining. There's No se people atreva a like usted that. levantar la mano aquí. But don't dare raise your hand. A Moisés le tocó vivir Moses y had to live pastorear un pueblo así. and pastor people like this. Jesucristo llegó Jesus Christ en tu came ministerio in this a ministry, pastorear un pueblo rebelde. pastor rebellious people, Gente que lo señalaba, people who judged them, gente que lo acusaba, people who accused them, gente que decían que estaba people endemoniado, who said that he was gente que possessed. decían que era un falso profeta. People who said that he ¿Cuántos was a alaban la false gloria prophet? del How Señor? many can praise O the sea, glory aquel of the pueblo Lord? que So these encontró people Moisés en el desierto, o que who Moses Moisés found pastoreó en el desierto, that he pastored in the desert. este pueblo donde estaba Jesús These people where Jesus en was su ministerio terrenal, in his earthly era ministry igualito. was the same. Rebeldes, Rebellious, criticadores, criticizing, murmuradores, murmuring. que no tenían aquella gente. What else that people didn't have? Y allí estaba Jesús. And Y Jesus Moisés was le there. aparece a Jesús. And ¿Qué le habló a Moses Moisés appeared. a Jesús? What did No sé. Moses speak to Jesus? I Muchos don't know. teólogos tienen su forma de expresar Many theologians y have sus their own pensamientos. thoughts. Yo tengo el mío propio. I have my own Pero thought también as well. estaba Elías. But Elijah was also there. Elías era un hombre, un profeta de fuego. He was a man, a prophet of Elías fire. fue un profeta que se atrevió a He was a retar prophet who dared to challenge a los sacerdotes de the Baal priests of Baal en medio de una crisis espiritual que among había a spiritual en crisis el that tiempo en existed que reinaba Acab in the time that y que Ahab estaba was king Jezabel allí. and Jezebel sentada was en the el queen trono. sitting in the throne. Elías le tocó Elijah had estar como profeta de to Dios be as a prophet en of los God. tiempos más terribles de Israel en Most ese difficult tiempo. moments of Israel in La that gente time. no quería saber de Dios. People did not want to La know gente about estaba God. amarrada a la idolatría. People were tied La to gente idolatry. adoraba cualquier cosa They menos a Dios. worshiped anything except for ¿Cuántos God. alaban la gloria? How many can Pero praise Elías the era un glory? profeta de fuego. But there was a prophet Pero of Elías le dijo fire. al cielo también, no lluevas. Elijah told to the sky, do Y not le rain. dijo al cielo, llueve And he ahora. told the heavens, ¿Cuántos now alaban la rain. gloria del How Señor? many can praise the glory Y of Elías God? retó a los And profetas. Elijah challenged the prophets. Ustedes dicen que Baal es Dios. You say that Baal is God. Pues vamos a enfrentar a Baal Let's ante confront Dios. Baal and God. Y los llevó al monte Carmelo. He took them to Mount Carmel. Y en el monte Carmelo, And in Mount Carmel, allí aquellos 450 profetas those 450 prophets comenzaron a buscar el rostro o a adorar a su Dios, began to worship their own a God, sacrificar aún sus propios cuerpos. sacrificing their own bodies. Hay gente que está buscando a Dios de la forma People incorrecta. seeking God in the wrong A Dios way. no se le busca You incorrectamente don't see God the wrong donde way. le parece bien al hombre. Where man thinks is Y a best. Dios no se le busca You don't see God viviendo una vida desordenada. living a life in A disorder. Dios se le busca You see God en espíritu y en in verdad. spirit and in truth. Porque de esa manera es que Because in nosotros that way adoramos a that Dios we worship en God espíritu y en verdad. Spirit and in truth. Elías estaba allí. Elijah was there. Y mientras esta conversación entre Elías, And while the conversation between Elijah, Moisés y el Señor Moses, acontecía, and the Lord happened, Pedrito little Peter le dijo a Jesús, told Jesus, ese Pedrito, yo no sé cuántos Pedros hay aquí. little Peter, I don't know how many Peters are here. Ojalá hubieran muchos. I hope there's plenty. Mira que Pedro era audaz. Peter was loud. He was boastful. Pedro era capaz de hacer lo que nadie hacía. He was willing to do what no one else did. Y Pedro era bravo. And Peter was courageous. Pedro era un tipo de calle. He was feisty. A Pedro no lo limitaba nadie. Peter was limited by no one. La Biblia dice que cuando fueron a buscar a Jesús para arrestarlo The Bible says that when o llevárselo los the Roman soldiers came soldados to romanos arrest y Jesus, aquella turba que vino a apresar a Jesús and the people who en came el to arrest Getsemaní, que Jesus vinieron con palos y Gethsemane, espadas, they y came with shovels and spears, swords. dicen que Pedro Says sacó y que la Peter espada unsheathed his sword y le tumbó la oreja a uno, and cut off the ear of one. y Jesús le dijo, oye Pepe, tranquilo, And Jesus said, Peter, calm dígame, down. pero es el hecho But it's the act de él atreverse, of him daring. porque ninguno de ellos Because tenía ni espada ni None of palo. them
had swords or Los spears. discípulos, ninguno de ellos estaba armado, None of the other disciples were armed. pero él fue audaz. But he was willing, he was Él, able. él le había dicho al Señor que él iba a dar la vida por él. He El told the Señor, Lord el he Señor lo would give his reprendió. life for him, and the Lord Pero rebuked ese es him. otro mensaje. But that's another message. Pero Pedro But Peter le dice a Jesús, told Jesus, en medio de toda aquella visión tan hermosa que among estaba viendo, the great vision they were seeing, lo que ellos estaban viendo allí era el reflejo what they saw there was the o la reflection misma presencia of the presence itself, del Señor transfigurado en lo que Él es transfigured in who he was y cómo Él vendrá and how he would come, y cómo Él es en el cielo, cómo Él era antes de venir a la tierra, and in heaven how he was before he came to the earth, antes de venir a este mundo a nacer por ti y por mí. before he came to this world to be morir por born ti y por for mí. you and I, and to Ellos die estaban for you and viendo I. They were A seeing ese verdadero Jesús. the true Eso era Christ. lo que la gente identificaba cuando le veían caminar. What people identified when they saw him walking. Cuando Bartimeo el ciego Bartimaeus the blind clamaba a la distancia, called out in the distance, Jesús, hijo de David, Jesus, son of David, ten misericordia de mí. have mercy on me. Bartimeo no solamente Bartimaeus not only estaba allí, was él no there, podía ver he con could sus ojos, not see with his eyes, pero él podía sentir que una gloria, but he could feel the algo glory, sobrenatural, something estaba en el supernatural ambiente. was in the Algo atmosphere. sobrenatural se Something movía, supernatural y tal vez en was su moving, necesidad, perhaps in his own need, en su ceguera, in his blindness, él miraba el resplandor de he la looked luz. at the ¿Cuántos resplendence of the alaban la light. gloria How que many can destila de Jesús? Porque glory of no God. solamente Jesús Not only es Jesus luz y fue luz en is ese light and was momento. light in that moment. Jesús fue luz antes de He nacer. was light before Jesús he fue was luz en born. su He nacimiento. was light Y in his Jesús birth. sigue siendo la And luz he de is este still mundo. the light of this world. Alabado sea Dios para siempre. Praise the living God forever. Clamó y recibió un milagro. He called out and received a miracle. Aquel endemoniado garanero que estaba allí enterrado en aquellos, encadenado en aquellos sepulcros, The Gadarene possessed man who was in the tombs. que the dice la cemetery. Biblia The Bible says que lo ataban con cadenas y grillos, he was bound with chains and shackles, y que su apartamento era un cementerio, and that his apartment was a cemetery. que hería su cuerpo con piedras, That he will hurt his body que with estaba rocks. desnudo, He was naked. que estaba desahuciado. That he was without help. Aquel, This person. dice la Biblia, que cuando llegó Jesús, The Bible says that when Jesus came, los demonios llegaron, the demons came, lo llevaron hasta donde estaba él, took him to where he y was, inmediatamente hablaron. and immediately they spoke. ¿Qué vieron los demonios? What did the demons Los see? demonios vieron al Jesús que estaba vestido con una bata, They con saw unas chancletas llenas de polvo. the Jesus who was dressed in a Los robe or with demonios vieron sandals of allí la dust. luz del mundo. No, they saw Los the light of demonios the vieron world. al Salvador. They saw the Los Savior. demonios vieron la They gloria. saw the glory. Y por eso fue que le dijeron: ¿qué tienes con And nosotros? that's what they said. What do ¿Qué you tienes have con against nosotros? us? ¿Qué tienes con What do you nosotros? have against us? Alabado sea el nombre del Praise the Señor. name of the Lord. El Señor los echó fuera de aquel The hombre, Lord cast them out of that man. para que aquel hombre entonces fuera él el que viera Would then be the one to la see gloria de aquel que lo the salvó, glory of he who la saved them, gloria de aquel que lo the glory libertó. of he who Y liberated fue them. tan poderosa la It was so liberación powerful liberation que quería irse con that él. he wanted to go with Y Jesús le dijo: no te puedes ir conmigo, And Jesus said, "You tienes cannot que ir a go los with me. tuyos, You tienes have que ir to a go tu to your casa people. Go a to your decirle home. cuántas Tell them cosas ha hecho Dios por ti. how many things ¿Cuántos God alaban has la done gloria for del us. Señor? How many can praise the glory of the Lord? Pedro le pareció bien estar allí y le dijo al Señor: Padre, el Señor, Peter liked being there, and he said to him, Father, to the Lord, Señor, he said, Lord, bueno es para nosotros it is good for us que estemos aquí. to be here. Oye, una expresión bonita. It's a good expression. Bueno es para nosotros que It is estemos good aquí. for us to be here. Pero en ese momento como que hubo un olvido de Pedro, But at that moment, there was like a de forsakenness los of Peter demás que from le the rest acompañaban, who accompanied him, de los demás from the ones que estaban a la falda del monte esperando que Jesús bajara. who were at the base of the mountain waiting for Jesus to come down.
le dijo a Jesús, bueno es que estemos aquí. He said to Jesus, it is good that we are here. ¿Por qué no hacemos una enramada? Why don't we make some tabernacles? Una para ti, One for you, otra para Moisés one for Moses, y otra para Elías. and one for Elijah. Y nos quedamos aquí And we stay here con ustedes. with you. Cosa buena, Good thing. pero un pensamiento un poco egoísta. But a little bit of a selfish thought. Ninguno de los que hoy servimos al Señor None of us who now serve the Lord debemos de vivir con pensamientos egoístas. should be living with selfish thoughts. Nosotros tenemos que compartir We need to share esta gracia que hemos recibido de Dios. this grace that we have received Nosotros from tenemos God. que compartir esta salvación We need to share this tan salvation, hermosa que vivimos. beautiful salvation that we live. Esa salvación que el Señor nos la dio sin merecerla. That salvation that God gave us without us ¿Por deserving qué it. tú no puedes compartir lo que Dios ha hecho contigo? Why can't you share what God Si has no te done with you? costó nada, If it didn't cost you anything, este precio tú no lo pagaste You por didn't ser pay salvo for this price y for being estar en un saved. templo adorando a and Dios y being in a glorificando temple, al Señor. praising and glorifying God. Tú no pagaste nada por lo que tú hoy recibes, You didn't pay anything for what you received por lo que now, hoy tú tienes, for what you have una now, familia a hermosa, beautiful family, el trabajo que le pediste a Dios, the work you asked God, la the vida job, que tú querías vivir ante el the Señor, life you wanted to live before una the vida Lord, de libertad, a life of una vida freedom, de a esperanza, life of hope, una vida libre del alcohol, a life free libre from de las alcohol, drogas, free from libre drugs, del pecado. free from sin. A ti no te costó nada, It didn't cost a mí you no me anything. costó It nada. didn't cost me anything. ¿Por qué no la Why compartimos? don't we share it? ¿Por qué no la podemos en las manos de otros Why don't we también? place it in the hands of others as Es well? lo que el Señor quiere que hagamos. It's what the Lord wants us to do. Cuando el Señor, cuando Dios oyó When God heard la propuesta de Pedro the proposal of a Peter Jesús, to Jesus, mientras él aún hablaba, while he still spoke, y me imagino que mientras él hablaba, I can imagine that while he spoke, era diciendo, bueno, acomodándose, was, putting things in place, poniendo las cosas más o menos como él quería que fueran. placing things the way he thought they should be. Porque nosotros muchas veces queremos acomodar las cosas Many times we want to put things a nuestra manera. our own way. Y nosotros muchas veces queremos decirle a Dios que Dios haga como nosotros queremos. We want to tell God to do as we Y want que him nos to do. conteste las oraciones como nosotros las pedimos. To answer the prayers as we ask Mientras él aún hablaba, for. While he still spoke, una nube de luz a cloud of light los cubrió. covered them. Y desde esa nube, And from that cloud, una voz. a voice. Y esa voz les dijo, And that voice said, este this es Jesús. is Jesus. O este es mi hijo amado. This is my beloved son. Cuando esa nube aparece y los envuelve, When that cloud appeared and overshadowed ya ahí them, no estaba ni Moisés there was no more Moses ni Elías. or Elijah. Allí estaba Jesús There was Jesus solo. alone. Y la voz del cielo, And the voice of heaven, el Padre Celestial, the heavenly les Father, habló a ellos diciéndole, and said to them, este es this is mi hijo amado, my beloved en quien son, tengo whom I complacencia. am well A pleased. él Hear oíd. ye. No hay otro There is camino no other way al hombre to man para alcanzar to reach la salvación salvation y alcanzar and to reach las promesas de the Dios promise of God que no sea that is a not través de Jesucristo. through Jesus Él Christ. dice en su palabra, He said in his word, venid a mí come to me, los que estáis trabajados those y who are cargados, burdened and burdened, que yo os haré and I will descansar. give you rest. Venid a mí Come to me, todos los términos all the ends de la tierra. of the earth. Tú tienes que You entender need to understand que el único camino a la the salvación only way to se salvation llama Jesús is Jesus. y que Jesús And Jesus es fiel is faithful y es verdadero, and he is truthful. que lo que Él nos ha That prometido, what he has promised us, Él lo cumple. he fulfills. Él prometió a sus discípulos Promised his disciples, diciéndole, telling them, yo estaré con I will vosotros, be with you. yo no los voy a dejar
solo. I will not leave you Y como alone. yo tengo que partir And since I have to leave, y no me van a ver a and mí, you will not see pero me, les voy a enviar al I will Consolador, send you the Counselor, al Espíritu the Santo, Holy Spirit, para que esté con vosotros be with you todos los días every day hasta el fin. until ¿Cuántos alaban la the end. gloria? How many can Y praise ese the glory? Espíritu Santo And that Holy es Spirit el que nos hace danzar en la that makes us iglesia, dance in the church, es el que nos hace hablar en nuevas makes us lenguas. speak in new tongues. Esas lenguas como de fuego que fueron repartidas el día de The day Pentecostés. of Pentecost. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Esas lenguas que nos The identifican tongues that identify como us. hombres y mujeres de Dios. Nosotros no estamos locos. We are not crazy. Y si fuera que estuviéramos And locos, if we were crazy, nuestro manicomio está en los cielos. crazy house is ¿Cuántos in alaban heaven? la gloria How del many can praise the Señor? glory of the Lord? Ese es mi hijo amado. That is my A beloved él son. oíd. Hear you him. Alabado sea Dios para siempre. Hubo un momento There was a moment que vivió el apóstol Pablo the Apostle Paul estando preso en la cárcel de Filipo. lived when he was a prisoner in Philippi. Silas y Pablo Paul and Silas estaban presos. were prisoners. Y dice la Biblia que estaban atados con The Bible says cadenas that y they were grillos, bound in chains, pero cantaban a Dios. but they sang to God Y cantaban en medio de la oscuridad. and they sang in the darkness. Y estaban allí cantando sentenciados a And muerte. they were there sentenced to death, but they were singing. Ya habían experimentado lo que era Pablo había experimentado Paul had lo que había experienced lo que era ser apedreado, what was to be stoned, lo que era ser latigado, what was to be lashed, pero él había experimentado but en he su had quebranto experienced in his brokenness también lo que era la gracia y el poder de Dios. also the grace and the power of God. Y le valía a él, le valía And it was valuable to him creerle en el to Señor. believe in the Lord. Aunque estaba en martirio, creía en el Señor. Even though he was about to be martyred, he still Aunque estaba believed. atado con cadenas y Although he was encerrado bound en la cárcel de más in adentro, chains and creía en el closed, Señor. In the dungeon, he Tenía still believed. esperanza. Y He dice had la hope. Biblia que And the mientras Bible says estaba allí cantaban, that when they were there, they sang, allá adoraban. they worshipped. Y de momento vino algo como un And terremoto, suddenly, an earthquake came, movió, and rompió los grilletes que lo ataban, broke the shackles las that bound cadenas them, que lo the ataban. chains that Se bound. abrieron las puertas The de la doors were cárcel. open for the prison. Alabados. Y había un hombre And there was a man que era el custodio who was the custodian de ese preso que estaba ahí, of the prisoners who were there, llamado Pablo. called Paul. Había un preso, There was había a un prisoner. custodio There was a custodian que vivía who lived con una familia with a family dentro de una mazmorra, dentro de una prisión. inside the prison. Y cuando llegó When he came, la presencia de Dios a ese lugar, the presence of God to that place, aquel lugar oscuro y tenebroso, that dark and scary place, pero que momentos antes era una gloria, moments before was a glory. porque se cantaba allí, se adoraba, They sang and they worshipped. porque allí estaban los hombres de Dios. The men of God were there. Cuando aquel jefe de la prisión salió When the guard of the prison came y trajo luz, and he brought the light, lo primero que cogió fue la espada. first thing he did was he grabbed the sword. Cuando vio las puertas de las prisiones, When de he la saw the cárcel abierta, prison guard doors open, tomó la espada he took the sword para quitarse la to vida. take his life. Y Pablo le dijo, And Paul told them, no te hagas daño. do not do yourself harm. No te quites la vida, Do not take your life, porque aquí estamos todos. because we are all still here. De aquí no se ha ido nadie. No one has left. Todos estamos aquí, We're all here. porque lo que nosotros necesitamos es presencia y que se abran las puertas That's para what we saber need. que hay libertad. It's presence for the Aunque doors to be estemos en un open. mundo de cautividad, Even we're in aunque a captive estemos en un world, mundo perdido, in a lost nosotros world, estamos en este we are mundo in que this es una world prisión de that is pecado, a prison of pero sin. nosotros somos gente libre, But we are nosotros free somos people. gente de esperanza, We are people en of nosotros está la presencia de We have Dios, the presence en nosotros of God. está la gracia de Dios. We have the grace Este of God. mundo es una cárcel, This world este is a mundo son prison. unas mazmorras, This world este mundo es un lugar de is a jail perdición.
Pero aquí habemos gente libre, que cantamos, que adoramos, que buscamos la presencia de Dios, que estamos atados a Él, estamos amarrados a Él en el Espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria? No te hagas daño. Do not harm yourself. Y él gritó y dijo, ¿qué haré And he said, what should I do para ser salvo? to be saved? ¿Qué tengo que hacer What must I para do alcanzar la salvación? to reach salvation? Y Pablo le dijo, And Paul said to him, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus y Christ. serás salvo tú You will be saved, you y tu casa. and your household. Serás salvo You tú will be saved, y you tu casa. and your Cree en el household. Señor Jesucristo Believe in the Lord y serás Jesus Christ, salvo that you will be tú saved, y tu you casa. and Te your invito.